Durante estas semanas te habrás dado cuenta cuán fácil es manifestar los frutos de la carne. Muchos de nosotros hemos tenido que reconocer cuán fácil es dejarnos controlar por esos frutos, como la ira, quizá en algunos casos por la envidia, o en otros casos por el egoísmo. Sí, seguramente tú has visto que la ira se manifiesta en tu vida en casa, ahora que estás con tu cónyuge 24/7 o con tus hijos, y ves cómo tu naturaleza, ese corazón caído, responde con ira cuando no se hace lo que tú estás esperando que se haga. Cuando tu cónyuge no responde como tú estás esperando que responda. Cuando tus hijos no obedecen de inmediato a la voz tuya y tú ves que dentro de ti surge ese fruto de tu carne que es la ira. Pero también quizá la envidia. ¿Has visto cómo la envidia se manifiesta cuando ves que otros prosperan? En esta época donde hay crisis y ves que los otros pareciera ser que no les incomoda nada, no les afecta nada, y tú ahora mismo ves que tu corazón responde con envidia. O, para ser honestos, vemos que nuestro corazón egoísta, porque ese es el fruto principal de donde emanan los demás, nuestro egoísmo, donde emanan las manifestaciones de la carne, nos controla porque nos molestamos. Nos molestamos al ver que aparentemente todo está en contra de nosotros. Y decimos, ¿por qué todo me sale mal a mí? ¿Por qué yo soy la víctima de todo esto que está pasando? Y quiero decirte que eso que tú y yo estamos sintiendo con diferentes manifestaciones, ira, envidia, egoísmo, arrogancia, desesperación, ansiedad, todo esto solamente manifiesta que no somos lo que debemos de ser, aún tú como creyente, y estoy hablando a personas que conocen del Evangelio. Y quizá tú como creyente te das cuenta que aún conociendo el Evangelio luchas con el pecado. Y sabes, hoy quisiera decirte que el tema del que vamos a hablar es el tema de la santidad y de la esperanza y cómo estos se conjugan para llevarnos en un proceso de santificación. Pero no es un tema menor, no es un tema menor. Porque la verdad es que Hebreos capítulo 12 nos muestra en el versículo 14 que sin santidad, mire cómo lo dice, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si aún permanecemos en nuestros hábitos pecaminosos y no buscamos la santidad, tendríamos que reconocer que no estamos hablando de un tema menor, que podríamos pasar de soslayos, sino que tenemos que pensar realmente que esos frutos de la carne están manifestando nuestra falta de santidad. Y hoy tú y yo tenemos que pensar que en un mundo en el que estamos viviendo, donde se está manifestando nuestra falta de santidad, deberíamos anhelar la santidad. Hay muchos cristianos profesantes que viven una vida contraria a esa profesión, como lo dice Hebreos capítulo 10 que leímos hace un momento. Un día pudieron escuchar el Evangelio y pudieron escuchar lo glorioso de la verdad del Evangelio. Y quizás respondieron y profesaron un Evangelio correcto. Pero quizá has dejado de ver la santidad como algo prioritario en tu vida. Y déjame decirte que aunque tú hayas reconocido a Jesús como Señor,
intelectualmente, si tú no buscas la santidad, tú tienes el riesgo de escuchar esa voz que encontramos en Mateo capítulo 7, versículo 23, cuando diga Jesucristo: apartaos de mí, yo nunca os conocí. Por lo tanto, si tú eres creyente genuino y estás luchando con el pecado y te estás acostumbrando al pecado, tienes que recordar que no puedes vivir sin buscar la santidad. Esos hábitos que te están llevando a mostrar los frutos de la carne, tienes que buscar aniquilarlos. Porque si vivís conforme a la carne, Pablo lo dijo a los romanos en el capítulo 8, versículo 13, moriréis. Moriréis. Así que hay una santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y debemos aprender a luchar por esa santidad. Ahora, sí, luchar significa vivir buscando que la gracia de Dios se manifieste en nuestras vidas para poder enfrentar, porque tú y yo no tenemos recursos para luchar contra el pecado. No tenemos nada en nosotros, en nuestros recursos humanos no tenemos nada para poder conseguir esa santidad. Y quiero ser muy enfático en esto porque hay un mal entendimiento en cuanto a la santidad, porque creo que muchas veces hemos confundido lo que es la santidad y hemos creído que la santidad es una victoria tuya y mía sobre el pecado, y eso no es cierto, eso no es cierto. La santidad no es que tú tengas el poder para vencer el pecado, no. Ciertamente sin la santidad nadie verá al Señor, pero tú no tienes nada de poder para vencer el pecado. Por ti mismo no tienes nada para buscar y tener y obtener la santidad. Por lo tanto, la santidad no es una victoria tuya sobre el pecado. La santidad es una obediencia a los mandatos que Dios ha establecido. Y esa obediencia no es que tú puedas producirla, sino que la regeneración que Dios ha hecho en ti te capacita para obedecer los mandatos del Señor. Por lo tanto, cuando tú y yo pensamos en la santidad, no tienes que estar pensando en que tú puedes obtener la victoria, porque entonces la gloria sería para ti. Y tú no tienes nada de gloria en la santificación, toda la gloria es para Él en la santificación. Entonces lo que sí tienes es que Dios por su gracia te ha regenerado y te ha dado el poder para obedecer a los mandatos que Él nos ha mostrado en su palabra, y eso te va santificando cada día. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11. Quisiera leerte este pasaje en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Si tú estás viendo un fruto digno de salvación y de santificación, por favor, date cuenta que no es por ti, es porque ahora Dios está obrando en ti. El poder de Dios te da la capacidad para hablar correctamente, para obrar correctamente y vivir en ese proceso de santificación. Y Pablo continuamente lo dice: no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Momento tras momento, la gracia llega y nos capacita para llevarnos a hacer lo que debemos de hacer, para hacer las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, pero es la gracia que nos capacita. Por lo tanto, quisiera llevarte al pasaje que leímos hace un momento y que veas en Hebreos capítulo 10, versículo 23. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabes? Tú ahora puedes
vivir luchando contra el pecado, y esa lucha es a través de una obediencia continua a los mandatos que Dios ha establecido, porque fiel es el que lo prometió. No porque tú seas fiel, sino porque Él es fiel. Y porque Él es fiel, tú puedes obedecer a sus mandatos. ¿Y cómo es que podemos mantenernos obedeciendo a Dios en medio de un caos tan grande como el que vivimos en nuestro mundo pequeño? Porque quizá tú dices, ay, tú no entiendes qué difícil es vivir produciendo los frutos del Espíritu con un cónyuge como el que tengo. Tú no sabes lo que es vivir produciendo los frutos del Espíritu con los hijos que tengo. No puedo ser paciente cuando mi hijo es obstinado, negligente, pasivo, rebelde. No puedo ser paciente. Ellos necesitan mis gritos, mis regaños, porque si no, no van a obedecer. Y quizá esa es tu respuesta, pero quiero decirte que tú te detengas, porque Él es fiel. Él compró el poder para capacitarte a ti, para que tú puedas vivir en obediencia. Y esa es la esperanza que tú tienes. ¿Qué nos mantiene obedeciendo a Dios? La esperanza. Y quisiera decirte que cuando nosotros hablamos de esperanza, tenemos un concepto un poco terrenal acerca de la esperanza. Pero no es bíblico, porque la gran mayoría de nosotros podríamos pensar que la esperanza es algo distante. Y cuando alguien dice, yo espero que algún día se haga esto, quizá estamos hablando de algo imposible. Pero la esperanza que tú y yo tenemos como cristianos no está fundada y no está arraigada en algo imposible, sino en algo que es real. Algo que es real. Nuestra esperanza no es una ilusión. Nuestra esperanza es una realidad. Oh, creyente, tu esperanza es una realidad y no una ilusión. Cuando hablamos de la esperanza cristiana, es la única esperanza real. Todo lo demás es ilusorio, porque esta esperanza es verdadera. Y tenemos tanta seguridad para decir que es verdadera por lo que dice el versículo, porque fiel es el que lo prometió. Y vemos su fidelidad no solo en el futuro, sino que vemos su fidelidad en el pasado. Y porque Él ha sido fiel en el pasado, tú y yo podemos confiar que Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Y sabes, mi querido creyente, Dios te ha salvado para santificarte. Por lo tanto, tu santificación está arraigada en la fidelidad de Él, en la esperanza que tú tienes en Él. Sí. A diferencia de nuestra sociedad, nuestra esperanza es una verdadera esperanza. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Y yo quisiera pedirte que tú pensaras que Él es fiel y que en verdad arraigaras tus pensamientos, esos pensamientos de duda cuando tú estás allí en la discusión con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, cuando estás ansioso por la falta de trabajo, por la escasez económica allí, o tú que estás pasando por un problema en tu salud y que dices, en verdad, ¿dónde tengo solidez en mi esperanza? Quiero decirte que tú tienes solidez en tu esperanza en que Él es fiel y su palabra es fiel. Y lo puedes ver a través de la historia. Toda la historia nos marca que Él es fiel. 6,000 años antes de que Jesucristo viniera, Él dio una promesa. Génesis capítulo 3. Allí se menciona por primera vez el Evangelio y 6,000 años después se cumplió la promesa. Porque Él es fiel.
700 años antes de que Jesucristo viniera, Isaías profetizó acerca de el Emanuel, y Él es fiel y cumplió su promesa. Y Él, cuando Jesucristo vino, dijo que nosotros somos sus ovejas. Y Él, a través de su palabra, nos muestra que el que comenzó la obra la va a perfeccionar y nos va a santificar. Por lo tanto, tú como creyente debes de tener esa esperanza que Él ya compró y te dio todo para vivir en santidad. Así que no es una esperanza solamente en el futuro, sino que esta esperanza es una esperanza viva, que hoy tú puedes tomarla y aferrarte a esa esperanza y decir, ¿sabes? Yo puedo vivir en santidad porque tengo una esperanza viva. Hoy puedo esperar que este problema que estoy pasando en mi matrimonio me va a hacer más conformarme a la imagen de Jesucristo. Hoy puedo esperar que esta tribulación tiene un propósito eterno. Y yo espero que pronto mi Redentor venga y me lleve a su presencia y me goce eternamente con Él. Así que tu esperanza no solamente es esperar en un futuro, sino esperar que en el presente Dios está conformándote más y más a la imagen de tu Hijo en medio de cualquier circunstancia. ¿Y sabes para qué es todo esto? Es para la gloria de su nombre. Por lo tanto, mira, nuevamente, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Proclamemos a este mundo que no tiene esperanza, que sí hay una esperanza. Que este mundo caído no nos da esperanza, pero que tú y yo como creyentes tenemos una esperanza. Una esperanza presente que nos está santificando progresivamente y una esperanza futura que nos santificará plenamente cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Así que firmes debemos mantenernos en la santidad, porque tenemos una esperanza obtenida por nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Oremos. Padre, esta tarde queremos pedirte que tú nos ayudes a mantenernos firmes en nuestra esperanza, viviendo en una santidad progresiva, obedeciendo a tus mandatos, porque tenemos una esperanza. Padre, ruego por los matrimonios jóvenes que quizás se han sentido desanimados al ver que siguen luchando con ese pecado. Pido por esos jóvenes que están pasando por crisis ahora mismo, que se sienten desanimados porque toda esta situación ha venido a manifestar esos hábitos pecaminosos. Pero ruego, Dios, que por tu gracia tú les ayudes a ver tu gloria y ellos puedan recordar que tienen una esperanza, que aquel que les compró a precio de su sangre les ha redimido para vivir en santidad. No permitas que se queden allí deprimidos, esclavizados por ese pecado. No, Dios. Ayúdales a recordar que fueron redimidos para vivir en santidad por la esperanza que tú les has dado. Ruego por mis hermanos que están pasando por dificultad de salud, que tú seas con ellos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén.